Buen día a todos. En esta oportunidad vamos a evaluar los signos vitales con la paciente que nos acompaña el día de hoy, de tal forma que podamos comparar si se encuentra dentro de los rangos normales de los signos vitales. Primero, nuestra paciente es de sexo femenino, tiene 22 años de edad y se encuentra saludable. Temperatura. Es el grado del calor corporal resultado del metabolismo celular. La temperatura corporal manifiesta el equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y el calor perdido por el organismo. El control de la temperatura se encuentra situado en el hipotálamo. Primero vamos a hacer la toma de la temperatura. A falta de un termómetro de mercurio, vamos a hacerlo con un termómetro digital. Este se utiliza a 10 centímetros de la superficie corporal del paciente. Se puede hacer en cualquier superficie corporal, pero en este caso voy a tomar la frente del paciente. El paciente tiene una temperatura de 36.3 grados centígrados, es decir, que se encuentra dentro de los valores normales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si nuestro paciente hubiese presentado una temperatura menor a 35 grados centígrados, se considera una hipotermia. Y en este caso, nuestro paciente tuvo una temperatura de 36.2 a 37.5 grados centígrados, está dentro de los valores normales. En el caso de que hubiese sido 37.5 a 37.9, se considera dentro de la febrícula. Y por último, si hubiese sido mayor a 38, se considera que es una fiebre. Frecuencia cardíaca. Es la vibración que produce las paredes arteriales por el paso de una onda de sangre que es bombeada mediante la contracción ventricular del corazón. Además, este signo vital brinda información sobre si la válvula aórtica está funcionando correctamente. Ahora vamos a medir la frecuencia cardíaca del paciente. Para esto vamos a utilizar el antebrazo del paciente, específicamente la zona radial, ya que aquí va a estar la zona del pulso donde pasa la arteria radial. Primero vamos a palpar y ubicar el pulso del paciente, preferible utilizar tanto el dedo índice como el dedo de en medio. Al haber ubicado el pulso del paciente, vamos a pedirle que nos ayude a cronometrar 30 segundos. ¿Por qué 30 segundos? Con un fin práctico, primero vamos a medir los latidos por segundo por 30 segundos para luego multiplicarlo por 2. La fórmula general de la frecuencia cardíaca es latidos por minuto y como ya mencioné, yo tomé latidos por 30 segundos. La paciente tenía una frecuencia cardíaca de 35 latidos por 30 segundos y ahora lo vamos a multiplicar por 2 y es un total de 70 latidos por minuto. Los valores normales de frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. En el caso de que el paciente hubiese presentado una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, es una bradicardia. Y en el caso de que hubiese sido una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, se considera que es una taquicardia. Frecuencia respiratoria. Es un ciclo respiratorio que refiere una fase de inspiración y de expiración. La frecuencia respiratoria es el número de veces por la cual una persona respira por un minuto. Ojo, al mismo tiempo que he tomado la frecuencia cardíaca, le he tomado la frecuencia respiratoria al paciente. No le he mencionado que le voy a tomar la frecuencia respiratoria, ya que el paciente puede presentar nerviosismo y esto va a hacer que se altere las respiraciones por minuto. En este caso, también hice respiraciones por 30 segundos, sin embargo la fórmula general es respiraciones por minuto. Entonces, dentro del rango de 30 segundos, mi paciente tuvo 7 respiraciones por 30 segundos y al multiplicarlo por 2 serían 14 respiraciones por minuto. Es decir, que mi paciente se encuentra dentro de los rangos normales, que es de 12 a 20 respiraciones por minuto. En el caso de que mi paciente hubiese tenido menos de 12 respiraciones por minuto, se considera una bradipnea.
Y en el caso de que mi paciente hubiese presentado mayor a 20 respiraciones por minuto, se considera una taquicardia. Presión arterial. La presión arterial se refiere a la fuerza que ejerce el tejido conjuntivo de la sangre contra las paredes de las arterias. El corazón va a generar presión durante el ciclo cardíaco para distribuir la sangre a los órganos del cuerpo. Ahora vamos a medir la presión arterial del paciente. Antes de realizar este proceso, el paciente ha tenido que estar en descanso durante 5 minutos y no ha debido tomar bebidas alcohólicas, cafeína, energéticas, entre otros. Para esto vamos a utilizar el brazo izquierdo del paciente, de preferencia el brazo izquierdo, ya que vamos a tener una presión más exacta y está cercana al corazón. Primero vamos a ubicar y palpar la arteria braquial del paciente. Y ahora vamos a ubicar 3 cabezas de dedos sobre el pliegue del codo. Aquí ahora vamos a colocar el brazalete del esfingomanómetro. Si se puede observar, aquí hay una figura, aquí vamos a ubicar donde está la arteria braquial del paciente y vamos a cerrar el brazalete. El manómetro lo vamos a colocar sobre el brazalete. Ahora procedemos a colocarnos el estetoscopio. Ubicamos la campana en la arteria braquial del paciente. Usualmente cuando insuflamos, vamos a insuflar de 200 a 240 milímetros de mercurio. Después de insuflar, vamos a dejar que escape el aire hasta escuchar el primer ruido cardíaco, que viene a ser la presión sistólica. En mi paciente el primer ruido lo escuché en 114 milímetros de mercurio y el último ruido lo escuché en 70 milímetros de mercurio, que viene a ser la presión diastólica. Los valores normales de la presión arterial es la presión sistólica menor a 130 y la presión diastólica menor a 85. Quiere decir que mi paciente está dentro de los valores normales. Oximetría de pulso. Es un método de medir la cantidad de oxígeno en sangre. Esto se realiza con un pequeño dispositivo llamado oxímetro de pulso. El nivel de oxígeno en sangre se denomina nivel de saturación de oxígeno. Por último, vamos a medir la oximetría de pulso y para ello vamos a utilizar el oxímetro y también el dedo medio del paciente. Insertamos su dedo y esperamos unos segundos. Como podemos ver, la saturación de oxígeno del paciente es de 98%, es decir que se encuentra dentro de los valores normales. Y su frecuencia cardíaca es de 73. Quiere decir que la frecuencia cardíaca que habíamos tomado anteriormente concuerda con la medida del oxímetro. Hay que recordar que para realizar una correcta medida de la oximetría del pulso, el paciente tiene que tener las uñas limpias, si no se va a alterar la medida de la oximetría del pulso. Los valores normales de la oximetría de pulso es mayor a 95% y en el caso de que el paciente hubiese tenido una oximetría de pulso menor a 95%, se considera hipoxemia.